Bienvenidos al segundo día del primer encuentro de Administración de la Información. El día de hoy vamos a comenzar con la conferencia magistral, la va a impartir el maestro Rodrigo Díaz Ayala y quien modera va a ser el maestro Cristian Francisco Cadena Ayala. Les cedo la palabra. Buenos días. Vamos a comenzar con la primera sesión del día de hoy, titulada Información científica, tecnológica y de innovación, la base de la gestión del conocimiento. Nos acompaña el maestro en ciencias Rodrigo Díaz Ayala y me voy a permitir leer un poco de la semblanza curricular. El maestro Rodrigo Díaz es profesional en administración de proyectos, certificado por el Project Management Institute, maestro en política y gestión del cambio tecnológico por el Instituto Politécnico Nacional e ingeniero mecatrónico en sistemas de control de procesos con mención honorífica en la Universidad La Salle. También tiene un diplomado en humanidades y 2 carreras técnicas, una en electrónica automotriz y otra como operador de microcomputadoras. Tiene experiencia de 10 años de consultoría y servicios profesionales, 9 años en administración en gobierno local y federal, 5 años en el área industrial y comercial y 6 años como docente universitario y de bachillerato. Ha impartido todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos a nivel industrial, gubernamental, científico y educativo. Cuenta con conocimientos en negocios digitales, administración estatal, propiedad intelectual, gestión de la innovación tecnológica, informática, electrónica y mecánica. Ha trabajado en entidades públicas y privadas, tanto en niveles gubernamentales, empresariales y académicos, participando en más de 85 proyectos y como administrador de oficina de proyectos, PMO ha dado seguimiento a más de 35 proyectos, tanto para empresas nacionales e internacionales, como son servicios corporativos, ITC, IBI Group, Lineamiento Ciudadano Ciudad Obregón, entre otros. Participó en 10 publicaciones, 4 de ellas son coautoría en capítulos de libros en publicaciones nacionales, ecosistemas universitarios para la innovación, evaluación de convocatorias para la conformación de observatorios tecnológicos y de innovación en México, nuevas estructuras universitarias para la transferencia eficaz del conocimiento en México y el IPN fortaleciendo a las cooperativas de la Ciudad de México. Es autor de la obra Panorama y retos de los observatorios tecnológicos en México y sistemas de información OT&S, monitor de madurez de proyectos, modelo teórico de trabajo, observatorio tecnológico de Tecnópoli y Gaceta Stratos, elementos de vinculación e innovación. Colaboró en el IPN para el diseño de los programas académicos, licenciatura en negocios digitales y licenciatura en mercadotecnia digital. Y como profesor coordinador del diseño de 4 programas de unidades de aprendizaje de laboratorios empresariales, herramientas tecnológicas e informática para negocios, gestión de datos, programación para negocios y simulador. También es consultor de CETIS Universidad Campus Mexicali y de la Universidad Panamericana. Además, ha sido evaluador de proyectos por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, COMECIT, y la Dirección de Investigación del IPN y la CETEL. Ha participado como expositor y conferencista en diversos eventos nacionales e internacionales. El día de hoy, el maestro Rodrigo Díaz nos va a compartir información y nos va a llevar de la mano para explorar este campo de la información científica, tecnológica y de innovación, que es la base de la gestión del conocimiento y que los profesionales de la información tienen como enfoque principal y como área de oportunidad. Sin más, doy la palabra al maestro Rodrigo Díaz. Gracias, muy buenos días, bienvenidos. Gracias por la invitación, es un gran honor estar aquí con ustedes. Esperemos que pueda explicar un poco de este tema de la información tecnológica, científica e innovación, no aburrirlos, obviamente, que todo nos sirva, y me da mucho gusto ver a las alumnas, los alumnos, profesores, profesoras y colegas que andan aquí en este evento. Muchas gracias por estar presentes. Bueno, sin más, demos inicio al tema de información tecnológica. Si nos apoya con la siguiente, por favor. Sí. ¿Cuál es el contexto? En primer lugar, nosotros estamos bombardeados de información. Día a día, de una forma particular, iniciamos con temas de datos, de información que está presente en nuestro quehacer. A nivel personal, tenemos información
tenemos información económica, por ejemplo, en la cual que ya tenemos que pagar impuestos, que el IVA, que el ISR, ¿no? Entonces, esta es información financiera económica a nivel país, la inflación, la balanza económica, a nivel internacional, los tratados económicos, tenemos inflación, tenemos comercio internacional, ¿no? Toda esta información financiera son datos que se tienen y que se tienen que empezar a tratar. Tenemos información, ¿no?, que se tiene que analizar. Tenemos a nivel de tecnología, día a día se crea una nueva tecnología, comprendemos un nuevo sistema, sobre todo hoy en día con la inteligencia artificial, a diario se crea una nueva herramienta, ¿no?, que tenemos que probar, quizá, que podríamos implementar, que nos permite ser más eficientes, quizá, o que nos permite abrir otro perfil. Y sabemos que con las nuevas tecnologías se crean perfiles académicos, se crean perfiles profesionales, y muchas veces también desaparecen perfiles, ¿no? Entonces, es una implicación que se tiene la tecnología a nivel de información, datos. Tenemos información a nivel política pública, a nivel de sociedad, en la cual sabemos que hay movimientos. En este momento tenemos un tema de crisis de guerra, ¿no?, en Ucrania y en Israel. Entonces, todo esto nos permite un movimiento de personas, movimiento de costumbres, y evidentemente te lleva a un contexto de implicación que estos movimientos te van a dar un resultado económico, un resultado de tecnología, ¿no? Ahorita se está demandando mucho la tecnología militar, por ejemplo, entonces esto te impulsa económicamente en el tema militar, pero en la pandemia nos tocó igual, ¿no? Cómo propiciamos el tema de las tecnologías de la información para hacer conferencias, para el comercio electrónico. Siempre nos va a pasar, cuando hay un cambio social, hay un cambio que afecta a los demás sectores. También tenemos información a nivel de recursos. Entonces tenemos recursos económicos, recursos humanos y recursos naturales. Y los recursos naturales nos llevan a crear nueva tecnología porque ya se está acabando el agua, o porque necesitamos hacer la potabilización de ella, o tenemos que aprovechar residuos orgánicos, etcétera, ¿no? Entonces siempre los recursos nos van a estar impactando en todas las demás áreas que tenemos. Finalmente, tenemos otro muy importante, que es el tema legal, normativo. Se crea la ley de México, en la Ciudad de México, por ejemplo, tuvimos la ley de plásticos de un solo uso, que eliminamos esos plásticos ya, ¿no? Entonces hubo una implicación social, hubo mucho movimiento, hubo una implicación económica, porque anteriormente pues un producto que nos costaba 10 centavos, ahora nos costaba $1, ¿no?, porque no había esa tecnología propicia para poder desarrollar. De tal forma que esta normativa nos llevó a desarrollar nueva tecnología, nos llevó a un modelo económico de que tenemos que ocupar sí o sí esos plásticos y tenemos que ser economía de escala, ¿no?, desarrollar mucho producto para bajar esos costos. Y finalmente las innovaciones radicales. Muchas veces pensamos en innovación y nos vamos al tema tecnológico, ¿no? Pero no es la única innovación que puede haber innovaciones a nivel organizacional, que le pega mucho el tema de las personas, o puede haber una innovación a nivel mercadotecnia, entonces le pega mucho al tema financiero. Si se fijan, toda esta información rebota una con ella y empieza a implicarse. Un cambio en el tema normativo afecta a los demás elementos, un cambio en el tema de innovación crea nueva tecnología, que esa nueva tecnología va a cambiar los hábitos y las costumbres. Entonces están interrelacionadas, pero son difíciles de controlar. Y de tal forma que tenemos este mundo complejo de información. Datos que podemos tener acceso inmediatos, los metadatos, por eso hay como universo, los metadatos que no los vemos, pero tenemos que explotarlo a través de diferentes herramientas como web scraping o ciencia de datos, minería de datos, y datos en la nube, por ejemplo, ¿no?, que ya existen, que están existiendo, pero muchas veces desaprovechamos. Y hoy en día la conexión entre ellos, que es el Internet de las Cosas, ¿no? El Internet de las Cosas nos permite estar interactuando, pero se generan miles y miles de datos diarios. De esta forma, si se fijan, es un universo de información. Y ese universo de información tecnológica, normativa, social, de innovaciones, de recursos naturales, humanos, se presenta en este gran mapa que son datos.
Y los datos son valores absolutos, ¿no? 10%, 1000 unidades, etc. Por sí mismo el dato no te da una información, no te da inteligencia. Y estos datos pueden ser de fuentes internas, mis ventas, el impuesto que pagué, las compras que realicé a nivel empresa, a nivel persona, o pueden ser externas. Esta información externa es lo que está haciendo el competidor, lo que está haciendo el gobierno, las compras que está realizando, las solicitudes de trabajo. Entonces, toda esta información, hay cosas que podría, en cierta forma, controlar, obtener de forma directa, y otra información que está al exterior. De tal forma que estos datos, ese universo complejo que vimos hace rato, que era una nube, lo tenemos que empezar a desagregar y generamos información. Esta información ya tenemos que aplicar herramientas de análisis. Ya no es ese dato bruto, ¿no? Tenemos que empezar a ver las características del negocio. Un 4% de crecimiento del PIB. Sin datos. Pero ¿es bueno o es malo? A lo mejor es bueno porque yo tenía un 2 y subo un 2.5 y después al próximo año un 4. Pero si yo pongo herramientas de negocio y veo que me comparo con los demás países del mismo potencial y a lo mejor estoy por debajo de esa media, ¿no? Entonces ya es malo, porque no estoy creciendo como los demás países y tengo una desventaja, porque a la larga voy a tener un decrecimiento en lugar de un crecimiento. Entonces, esos datos le damos un tratamiento, aplicamos herramientas de análisis y le aplicamos esa regla del negocio, característica del negocio, para empezar a ver si tiene o no valor, si tiene o no implicación y si lo puedo aprovechar. De esta forma llegamos a un conocimiento. El dato bruto, que por sí solo no me dice nada, le aplico una regla de negocio, me da un parámetro de referencia, pero tendría que llegar a una experiencia. Y esa experiencia ya me dice, estos son como los corredores de bolsa, ¿no? Si está por debajo, compra, si está por arriba, vende, pero no siempre es así. ¿Qué tanto porcentaje? Si es un sector de tecnologías, si es un sector farmacéutico, si es un sector de agroindustria, por ejemplo, no lo manejo igual. Entonces, eso me lleva a la experiencia. Y la experiencia, en una idea, los sistemas basados en experiencia, me permite replicar lo que está viendo ese experto y a la información que está tratando. Entonces, por ahí vamos a nivel de sistematización. La siguiente, por favor. Finalmente, tenemos la inteligencia. Es el tema que estamos buscando el día de hoy. Es llegar a ese dato bruto, aplicar las herramientas, tener una experiencia de lo que conocemos y llegar a la inteligencia que ya es una acción. No podemos hablar que somos inteligentes si no estamos previendo, planeando y actuando. Los sistemas, hoy en día hablamos de inteligencia artificial, pero no nos está dando esta inteligencia que estamos diciendo aquí, está dando el conocimiento, ¿no? El ChatGPT sabe todo, pero no te va a permitir que vendas o no vendas. Tú ya tienes que analizar esa información y decidir. No estamos lejos de que los sistemas lleguen a este tema de decisiones, incluso las bolsas americanas, hay dos bolsas realmente, una electrónica y una humana, ¿no? La electrónica vende y compra automáticamente y la humana está a hacer experiencia. Entonces, no estamos muy lejos de que a lo mejor en un momento todo se basa en la inteligencia, pero al final de cuentas va a haber otras reglas de negocio, otro mecanismo, se va a crear otra innovación, va a haber un cambio cultural, va a haber un cambio de recursos, y entonces eso nos cambia totalmente la jugada y tenemos que volver a partir de un dato, aplicar información, llegar a un conocimiento y seguir una inteligencia. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, ahí lo van diciendo para podemos interrumpir si lo consideran, o si no, hagamos las preguntas y al final lo consideramos. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, ¿trabajo tantito? Sí. Bueno, entonces, lo importante aquí, que me gustaría que vayamos viendo es, la información es compleja, ¿de acuerdo? Es una información compleja, no podemos irnos a un cajón, no podemos ir al cajón de la herramienta tecnológica, no podemos ir al cajón de la información científica, no podemos irnos al cajón del tema político, del tema normativo, del tema social, porque todo está relacionado. Lo que sí podemos hacer son abstracciones, y es lo que nosotros buscamos en el tema de inteligencia, pero tenemos que partir de esta información.
existe en el mundo infinidad de datos y día a día se genera más. Incluso esta era es la era digital, ¿no? Es la era en la que se genera mayor información en todos los tiempos que ha existido el ser humano. Entonces tenemos que empezar a discernir, y para poder discernir tenemos que aplicar esas herramientas. Esa herramienta que nos lleve de un dato a nos lleve a un tema de inteligencia. Y no sé si se continúa. ¿No? Por ejemplo, para eso nos ayuda el tema de gestión de conocimiento. El tema de gestión de conocimiento lo que nos ayuda es tomar un dato, identificarlo y llevarlo al lugar en el que se va a ocupar. Pero no llevarlo como un dato, sino llevarlo como nivel de inteligencia. Y lo que les mostré hace rato, lo vemos a través de una serie de procesos que no es necesariamente lineal y tampoco es único, sino es iterativo. ¿De acuerdo? Entonces tomamos una identificación. Todo este universo de información tenemos que discriminar, porque imagínense que nosotros nos piden un análisis y empezamos a hacer todos los análisis de todos los sectores, ¿no? Nunca vamos a acabar. Entonces tenemos que identificar cuál es la característica clave que nos va a tener mayor implicación en este sistema, en este sector, en este proceso o en este negocio, tecnología e innovación que estamos analizando. Una vez que identificamos esa información, que son los datos, nos vamos a captura. Y como decía, la captura a veces es fácil, tenemos un sistema, o a veces tenemos una base de datos, o si somos una empresa tenemos un Excel, o a lo mejor tenemos información en la nube. Pero muchas veces necesitamos herramientas más allá, el metaverso, ¿no? La información. Entonces nos vamos a herramientas como Web Crawler, que es obtener información, dirían como robar, que realmente no es porque es pública. Toda la información es pública, es el conocimiento, la Wikipedia del conocimiento. Entonces tomamos información y empezamos a analizarla, ¿no? Entonces podemos utilizar minería de datos, ciencia de datos, Web Crawler, muchas herramientas que hay para obtener esa información. Una vez que obtenemos esa información, que es la captura, hay que organizarla. Y eso, ahí es donde el ser humano, o la expertise del ser humano, es donde empieza a tener sentido. La computadora te va a ordenar a nivel de lo que conoce, pero muchas veces tenemos que empezar a complementar, ¿no? Cuando sí meto tecnología y lo uno con lo social, o cuando lo social lo uno con los recursos naturales. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a organizar en función de qué, de nuestra regla de negocio, ¿no? El negocio que estamos buscando. Una vez que tenemos la organización, es la distribución. Capturo la información, la organizo y se la doy a un ente que le va a dar ese tratamiento, que lo va a llevar a inteligencia. Por lo tanto, lo distribuyo, y en medio de distribución hay infinidad, ¿no? Hay boletines, hay gacetas, hay reportes, hay informes. Entonces hay muchísimas formas de hacer esta distribución. ¿Para qué? Para que un ente lo aplique. Esa aplicación del conocimiento, ya que me llegó, ya que vi que sí puedo alinearme a una tecnología, pero no en todo el sector, a lo mejor tendría que buscar otro nicho de mercado, aplico y creo un nuevo conocimiento. Entonces llego a la creación, a la inteligencia. Y esa creación de inteligencia la tengo que socializar, porque lo que encontró el área de marketing le va a servir al área de desarrollo. Lo que encontró el área de desarrollo ahora le va a servir al tema de financiero, ¿no? Para saber cómo contabilizar esa innovación. O lo que consiguió el tema de los estudiantes, por ejemplo, de avances científicos, le va a servir al profesor, o lo que hizo el profesor le va a servir al área directiva, ¿no? Entonces, tengo que hacer esa socialización para que se pueda aplicar la inteligencia que tenemos. Y ya que tenemos una aplicación, una inteligencia, voy a crear otra oportunidad, y esa nueva oportunidad identifico, capturo y sigo ese proceso. Si se fijan, es un proceso que nunca va a acabar, que incluso no debería acabar, porque si acabara nos vamos a quedar rezagados, ¿no? En un cierto sector. ¿De acuerdo? Siguiente. Por lo tanto, las primeras etapas es de combinación. Capturo lo que existe en el mundo a nivel virtual, a nivel físico. La siguiente etapa es a nivel de internalización. Y lo que voy a hacer es todo lo que aprendí, todo lo que vi, lo asimilo, ¿no? Y después de asimilarlo, ya llega un tema de external. Ahí lo comunico a mis áreas internas, pero también lo comunico a las áreas externas. ¿Listo? Perfecto. Para hacer este proceso que pareciera sencillito,
en la práctica es difícil. Y sobre todo porque hay mucha información que se tiene. Entonces, lo que vamos a hacer es los llamados agentes intermediarios o las organizaciones intermediarias. Estas organizaciones intermediarias son aquellas que tienen el conocimiento, pueden acceder a una parte de ese conocimiento o que inciden en ese conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los centros de datos. No sé si han escuchado Statista, por ejemplo, es una empresa internacional que tiene mucha información financiera. O, por ejemplo, Orbis, que tiene temas tecnológicos, o los grandes información de los centros de patentamiento, por ejemplo, que tienen información de tecnología. Esos centros de datos son agentes intermediarios. No aplican el conocimiento per se, sino le brindan la información para que alguien genere inteligencia y aplique, ¿no? Tenemos centros de investigación y desarrollo, las propias universidades, los centros públicos, los institutos tecnológicos generan investigación y desarrollo y que van a hacer un cambio de esta información. Los observatorios tecnológicos que tienen mecanismo de gestión de la tecnología, tienen temas de identificación de oportunidades, oficinas de propiedad intelectual que guardan la propiedad industrial, las patentes, las marcas, los derechos de autor, las entidades financieras en el cual te dice, ok, de todo esto, ¿qué sí va a influir a nivel económico? ¿A qué te voy a prestar dinero o a qué no te voy a prestar dinero? Entonces van a influir hacia dónde va a ir esa información. Las agencias gubernamentales establecen políticas públicas para apoyo, tipo como así, por ejemplo, Secretaría de Economía, muchas entidades que pueden hacer de ese tipo. Las agencias de difusión de ciencia, tecnología e innovación, en el que traducen ese conocimiento y le permiten a las demás personas que no están en ese nicho o en esa área conocerlo y después aplicar ese conocimiento en nuevas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces traducen la información, y las oficinas de transferencia y vinculación que tienen herramientas para propiciar que una tecnología, un conocimiento parta de un elemento A a un elemento B con la mayor oportunidad posible. Nada de esto garantiza, pero te facilita, ¿no? Te ayudan en ese intercambio. ¿La siguiente? Todas estas oficinas, organizaciones intermediarias, usan herramientas. Y esas herramientas lo que te va a hacer permitir es obtener, explotar la información en los ámbitos que vemos. Entonces tenemos la vigilancia tecnológica, inteligencia de negocios, inteligencia competitiva o inteligencia tecnológica y competitiva, bibliometría o a veces llamada sensometría, dependiendo del ámbito, análisis basado en literatura, valoración de perfil, análisis test, perspectiva e inteligencia. Esto lo vamos a ver de forma muy rápida, porque también cada uno de estos es un tema muy amplio, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Vemos ejemplos, entonces, ya que sé que existe infinidad de conocimiento, que hay diferentes ámbitos, vemos diferentes herramientas. Una herramienta es la vigilancia tecnológica, ¿sí? Y la vigilancia tecnológica por se, que un colega va a explicar a rato cómo se hace este proceso, que hemos tenido. La vigilancia tecnológica lo que te permite es obtener el llamado estado del arte, ¿no? Cómo está la tecnología en una fotografía inmediata. Y esa fotografía puede ser el momento actual o un momento anterior a través del año. Y si aplico diferentes fotografías, puedo ver un movimiento, ¿no? Es como si fuera el cine. Pongo los fotogramas y después le aplico la secuencia y puedo ver el movimiento de la tecnología. De tal forma que este es un ejemplo de lo que hicimos para análisis de empaques de bebidas y alimentos y vemos cómo están creciendo de forma exponencial. ¿Por qué? Porque lo que están buscando a nivel internacional son elementos sustentables, ¿no? Entonces se está creando nueva tecnología día a día para obtener empaques más sustentables, para obtener nuevas formas más amigables con el medio ambiente o que el usuario no haga tanto desperdicio. Ahí vemos, al último decrece, pero es natural, el tema del año actual que no se puede contabilizar totalmente y el tema de pandemia, ¿no? Que se garantiza muchos elementos. La siguiente, por favor. Y vemos este gradiente que se llama grados de inventiva, en la cual vemos qué países están haciendo más inventiva en estas áreas, ¿no? Entonces, detectamos obviamente China, Estados Unidos, son los países que más desarrollan este tipo de tecnología. Entonces, estas gráficas, lo que hacemos es obtenerla en muchos documentos que se llaman patentes. Esas patentes nos dan información de cómo se está desenvolviendo la tecnología, si es una tecnología de mucho interés, si es una tecnología que ya está madura,
si es una tecnología que va decreciendo, que ya no lo quiere investigar, podemos saber qué países están desarrollándolo, qué investigadores lo están haciendo, cuáles son los propietarios de esa tecnología, cuál es la relación entre científicos o universidades y las empresas. Toda esa información nos sale a través del análisis de muchos documentos y los presentamos en gráficas, ¿no? La siguiente, por favor. La otra herramienta, inteligencia de negocios, adelante. Y la inteligencia de negocios se basa en los llamados indicadores de desempeño económico. Entonces, la inteligencia de negocios, a diferencia de vigilancia, que se basa en el core tecnológico, la inteligencia de negocios se basa en el core económico-financiero. Ahí está su fuerte. Y lo que obtenemos es presentar de forma ejecutiva un análisis. Entonces, aquí tenemos un reporte que hicimos para las ciencias. Y aquí vemos, por ejemplo, igual, China, Estados Unidos, India, Corea del Sur, son los países que están invirtiendo más. Podemos ver cuáles son las áreas de aplicación que se tienen a nivel comercial, no a nivel tecnológico. Cuando decimos que son nanotecnología, quiénes están produciendo mayor productos o servicios, o cuáles son los nichos de oportunidad. ¿Esto para qué nos sirve? Para los tomadores de decisiones. Las personas que se encargan de saber hacia dónde va un negocio toman más esta información. Los encargados de establecer las políticas de desarrollo tecnológico, de innovación, toman otra información, ¿no? Pero al final de cuentas, esta información se va complementando y llegamos a lo que conocemos como inteligencia competitiva. La siguiente. Inteligencia competitiva es la mezcla o la unión de esas dos áreas para poder dar otro tipo de información. Y ese tipo de información, lo que nos da es por ejemplo, esos son los llamadas trayectorias tecnológicas. Esto lo hicimos para trituradoras. Entonces, aquí lo que vemos son dos tecnologías distintas. ¿Qué tecnología compite con otra tecnología y a lo largo del tiempo, qué es lo que lo hace único? ¿De acuerdo? Entonces, analizamos a través de vigilancias tecnológicas cómo se está desenvolviendo la tecnología, pero a nivel comercial vemos qué impacto tiene mayor venta, ¿no? O mayor implicación. La siguiente. Entonces, tenemos vigilancia, tenemos inteligencia de negocios y tenemos biometría sensometría. ¿Siguiente? Aquí es para la trituradora PET y obviamente a través de mapas, estos son de biometría, agarramos artículos científicos y vemos qué están haciendo a través de ese tema. Y aquí vemos, por ejemplo, que a nivel de centralidad, que quiere decir que el tema que yo estoy analizando, la maquinaria es lo más importante, ¿no? O sea, casi todos se van a un tema de solución por maquinaria. ¿Y cuál es lo que menos están tomando? El postconsumo. Entonces nos olvidamos de lo que pasa después de que el usuario consume este PET, ¿no? Ahí nos estamos olvidando, entonces ahí es un nicho de oportunidad, quizá. Vemos que hay elementos que se pueden relacionar a la tecnología que estamos usando, por ejemplo, el tema de reducción de combustión, pero no lo han investigado tanto. Y podemos ver las relaciones entre elementos. ¿Para qué nos sirve esto? Porque si vamos a desarrollar una nueva tecnología, ¿contra qué equipos de trabajo tenemos que juntar para desarrollar la tecnología? Entonces, si vamos a desarrollar una maquinaria, tenemos que hablar mucho de moldeo, tenemos que hablar mucho de inyección, ¿no? De control, y tendríamos que buscar ese equipo multidisciplinario para poder crear una tecnología. ¿Okay? Aquí tenemos análisis isométricos, como estos de Internet, en la cual, por ejemplo, aquí analizan la relación entre investigadores con otros investigadores a nivel internacional, ¿no? Entonces podemos a través de análisis de información de artículos científicos saber quién investiga con quién y en qué magnitud. Entonces aquí podemos ver que Bennett compite mucho con Richard, ¿no? Tienen mucha relación y seguramente son de diferentes universidades. Pero también vemos aquí que esta información, qué tan madura o qué tanto impacto tuvo. Por ejemplo, esta investigación de Bennett ha tenido impacto hasta el 2020. Entonces quiere decir que creó un principio, que ese principio sigue vigente y que sobre ese principio siguen investigando mayores artículos, mayores áreas, ¿no? De oportunidad. Y si vemos, por ejemplo, que la relación se mantiene en un año, quiere decir que fue una mejora, pero no trascendió más allá. Entonces estos gradientes son gradientes a nivel de impacto, son a nivel de relaciones y podemos identificar también a lo largo del tiempo cómo se desenvolvió. Y esto es lo mismo para universidades. Entonces, una universidad,
quiere saber, sobre todo la UNAM, por ejemplo, ¿no? Que es tan enorme, tantos departamentos, tantas facultades, tantas carreras. Entonces, empezar a hacer mapas de este tipo te puede decir qué carrera colabora con cuál y en qué impactos, en qué áreas de oportunidad tiene, ¿no? Entonces, estos análisis de cienciometría. Adelante. Ya vimos que podemos analizar entonces patentes o propiedad intelectual, podemos analizar mercado, podemos analizar artículos científicos y podemos analizar literatura, pero esta literatura no es científica, es la literatura que existe en el mercado. Entonces, brochures, panfletos, manuales técnicos, todo eso te da información valiosa que es a nivel comercial. Aquí, por ejemplo, esto lo que nos pidieron es una máquina que es una desdibujadora, que quita malezas, fue una nueva tecnología. Y nos decían, a ver, ¿qué tan fuerte es esta tecnología en el mercado? Entonces, analizamos a nivel de literatura comercial lo que existía en el mercado, y esto se llaman figuras de mérito. Son figuras de mérito. Lo que te dice es, ¿qué tan maduro es ese producto, esa tecnología, pero a nivel comercial? ¿Contra quién voy a competir? Y verdaderamente, si tiene entrada, porque a veces suena muy bien la tecnología, pero a nivel comercial, pues estoy muy alejado, ¿no? Todavía me falta mucho el prototipo, mi madurez es muy baja. Con este podemos saber la madurez tecnológica, pero vista desde el área comercial. Y ahí vemos que esa es una buena tecnología, tiene buen desempeño. La siguiente. Pero después hacemos estos vectores. Estos vectores son a nivel competitividad. Este vector, por ejemplo, la tecnología común, que son de este tipo, se compara con las demás tecnologías. Y esta tecnología, que es la que nos pidieron analizar, está muy bien a nivel técnico, pero a nivel competitivo tiene un costo muy alto. ¿Qué te va a hacer? Que no va a poder competir con las demás a nivel comercial. Tenemos que buscar eficientar esa tecnología. ¿Por qué? Porque esta, que está en verdecito, si se fijan, es esta, ya está madura, tiene parámetros muy similares, pero el costo es muy bajo y te da valor al consumo. O sea, al que lo compra, le da mucho valor a un costo muy bajo. Entonces, esta debe de ser la que está marcando ahorita el mercado, ¿no? Si yo me voy a un Walmart, un Sam's, voy a ver que está vendiendo esa tecnología porque es muy barata, y esta probablemente también es muy barata, pero no me da tanto valor. Entonces tendremos los dos, ¿no? El producto barato, el producto caro, de alto desempeño, y si esta tecnología, que es nueva, quiere competir con ellas, tenemos que hacer una ingeniería de procesos, tenemos que hacer un diseño centrado en humano, que es una metodología o design thinking, para poder quitar elementos que nos están encareciendo y llevarlo a un mercado, ¿no? Entonces tenemos un análisis de manuales, de productos que nos anuncian lo que está en los estantes. Eso nos sirve para tomar información también, ¿sí? Tenemos otro elemento, valoración de intangibles. Todo lo que no es inventariable, lo que los contadores ven en su flujo, se llaman activos intangibles. Esos activos intangibles son patentes, efectos industriales, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, y tienen un valor. Ese valor, tanto a nivel comercial como a nivel de información. Si analizamos esa información y lo asociamos al reconocimiento de marca, a la lealtad del consumidor, a la cantidad percibida, a la asociación de marcas y los activos, podemos determinar si esa tecnología va a pegar o no. Una tecnología que sea fuerte a nivel de valoración de intangibles, pero no sea fuerte a nivel de percepción o de valor de marcas, no va a funcionar necesariamente, ¿no? Por eso vemos que a veces la tecnología se le vende a empresas más grandes porque ya tienen esa madurez para poder implementar. Entonces nos dan otro grado de formación. Tenemos la inteligencia artificial, que ahorita está de moda. Lo que vimos a nivel de análisis lo metemos a inteligencia artificial. Aquí metimos unos estudios sectoriales, y a los estudios sectoriales empezamos a hacer preguntas muy sencillas, que es la parte de la inteligencia que vamos a buscar. ¿Por qué las TICs tienen mucho potencial en México? Analiza todos los documentos PDF y te da lo que interpreta, ¿no? No necesariamente lo mejor, pero esa información ya te ahorró muchos minutos, horas o días de análisis, y que después sobre eso nos podemos tomar un hilo, y sobre ese hilo nos vamos a buscar más inteligencia a través de otros datos, a través de otras fuentes,
y volvemos a esas herramientas. Entonces nos sirve para empezar a centrarnos, ¿no?, a lo que llamamos el foco de formación. Y ahí, ¿cuál es el índice de actividades terciarias en México? Entonces son herramientas que no se están utilizando mucho para el tema de inteligencia, pero que cuando las implementas se ahorran bastante tiempo. ¿Sí? Perfecto. Y los mapas de ruta. Los mapas de ruta, este es el mapa de ruta que se desarrolló en la Ciudad de México, del tema de electromovilidad. Entonces, para iniciar los mapas de ruta, la perspectiva es hacia dónde te quieres ver. Lo hace mucho Corea del Sur, Japón, Inglaterra, Alemania. Estos países se van hacia dónde se quiere ver, China. Sobre este escenario que me quiero ver, me voy hacia atrás. Y entonces digo, ¿qué tengo que hacer para llegar a hacer lo que quiero? Y de forma que delimitan áreas de innovación objetivo. En este caso, para la electromovilidad, se determinó que el transporte público es el más importante para poder llegar a ese ámbito como Ciudad de México. Pero también la reconversión de vehículos, que demanda mucho, las baterías, estaciones de carga, manufactura y la política pública. Entonces, si tenemos esto y el dinero limitado y los recursos tecnológicos y humanos son limitados, enfocándonos a ciertas áreas, ¿no? Y sobre esas áreas empezamos a desarrollar. La siguiente. Y para poder desarrollar, entonces nos vemos a una visión de mínimo 10 años, máximo 50 años, ¿sí?, y desarrollamos estas trayectorias. Entonces, para poder llegar a lo que dijimos allá, de innovación de objetivo, entonces establecemos una serie de proyectos, le damos tiempo, le damos duración y le damos secuencia. Entonces, para poder llegar a este proyecto, tendría que ya haber desarrollado estos dos y poder tener implicación con un resultado hasta 2030, ¿no? Entonces, empezamos a ver a futuro. Y eso se llama perspectiva tecnológica. Lo podemos desarrollar por mapas de ruta o por metodologías Delphi, ¿no?, que también es buscar expertos, los juntamos. O la mezcla entre mapas de ruta y Delphi también, que en este caso fue una mezcla. ¿Siguiente? Bueno, vamos a ver ejemplos prácticos. Entonces, siguiente. Una empresa de metalmecánica siderúrgica llega con nosotros y nos dicen, ¿por qué se produce el depósito de zinc en el método de aluminio? Y pues solo los cines existen. Bueno, yo soy mecatrónico, no sé, pero tengo que darle una solución, para eso están sacando con uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que buscar la información relacionada. Aquí, por ejemplo, me gustaría preguntar, ¿alguien se ocurre qué podría hacer? Como lo hemos visto ahorita, de las herramientas que vimos, alguien dice, no tengo por acá y vimos ingeniería, vigilancia tecnológica, inteligencia de negocios, inteligencia competitiva, mapas de ruta. ¿A alguien le suena? Así es como biometría, quizá, ¿no? ¿Por qué? Porque depósito de zinc, no sabemos por qué se come, pero alguien tuvo que haber investigado. Entonces, si alguien tuvo que haber investigado, siguiente, ¿qué hacemos? Este mapa de inteligencia. El mapa de inteligencia consiste en el siguiente: bibliometría, bien, para saber qué han inventado, pero me va a dar una pequeña película de lo que existe. Después me voy a una vigilancia tecnológica, para saber de todo lo que existe en el mundo, que sí se aplica a nivel tecnológico. Porque no todo lo que inventamos o creamos en la teoría se lleva a la práctica. Y la práctica me lo da las patentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que existe en el mundo teórico, después lo filtro a nivel práctico. Y después de que ya sé que existe a nivel práctico, me voy con un experto. No yo, no mi colaborador, no el que trabaja, no el administrativo, el experto en siderúrgica. Entonces busco a través de redes de colaboración, busco a ese experto que es bueno y le empiezo a preguntar, oye, tengo toda esa información, sé que se puede realizar prácticamente con esto, ¿qué opinas? ¿Qué me puedes decir? Fíjate que todo lo que estás viendo de patentes sí existe, pero se usa con otro tipo de voltaje, fíjate que es otro material, de todo esto que investigaste aquí, te lo aporto. Y te voy a dar esta información, que es el filtro de expertos o expertos, ¿no? Y después me voy a una delimitación de enfoque. Ok, ya me filtraste a estas posibles problemáticas, pero de eso, dime áreas, para que no esté investigando artículo por artículo o patente por patente. Dime grandes áreas, ¿no? Y sobre esas grandes áreas, ya que organizamos, vieron el proceso de conocimiento, ya que organizamos, nos vamos con la empresa, porque nadie va a saber más que el que tiene el problema.
Y entonces, ya que regreso con la empresa que filtré toda esta información, le digo, oye, mira, tenía un universo, y de ese universo tengo este paquete. De este paquete organizado de esta forma, por cajones, ¿qué crees que sirva o qué crees que no sirva? Y él te va a retroalimentar y vamos a tener que hacer un refinamiento. Regresamos, vemos si hicimos bien nuestros criterios de búsqueda, nuestros criterios de análisis y de asociación, y si todo funciona bien, vamos a llegar a una posible solución. Esa posible solución se la damos a la empresa para que haga su análisis de solución. ¿De acuerdo? Entonces, este fue el mapa de inteligencia que llevamos. Siguiente. De tal forma que encontramos 1947 documentos, un universo que hablaban. De esos universos, 139 verdaderamente había tecnología, o sea, verdaderamente se llevaba a la práctica. De estos 139 documentos, 64 eran de valor para el caso particular de la empresa. Y de esos 64, en 12 documentos estaba la solución. Si se fijan, por eso es importante estas herramientas, ¿no? Imagínense si hubiera llevado al experto directamente a la empresa, pues iba a tener esta información y se iban a volver locos. Imagínense que solamente hubiera llevado esta información, no íbamos a tener catalogado a lo que le funcionaba, ¿no? Entonces, este proceso fue adecuado. Y aquí es como los proyectos, no hay una regla mágica, ¿no? Cada proyecto de cada que requiere información va a llevar su propia análisis y su propia interpretación. ¿Siguiente? Ya finalmente le entregamos a la empresa estas posibles problemáticas y soluciones y los documentos que daban soporte, las patentes, las publicaciones. Y después le dijimos, bueno, para llegar a tu solución, puedes acercarte a estas entidades. Le dimos nombres de investigadores a nivel internacional, porque era una empresa muy grande, nombres de universidades, le dimos normativas que podían aplicar, como toma este proceso, síguelo de esta manera, y finalmente ellos llegaron a una solución sin llegar a estos elementos. Con la propia información que les dimos, pudieron solventar su problema. ¿No? Entonces, es un ejemplo práctico de lo que se ha vivido. Y alineación, siguiente. Una universidad nos pregunta, ¿qué sectores debo definir como prioritarios para la actividad de investigación y desarrollo? Bueno, igual, como técnico usted tiene derecho, es la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Siguiente. Lo que hicimos, siguiente, es primero ver la universidad. Es una universidad muy grande. Tiene muchas unidades académicas, 102, 121, tiene infraestructura, tiene líneas de investigación, tiene redes de investigación, programas académicos, proyectos de investigación y de patentes. Si nosotros decimos, esta área es muy bonita porque el dedazo, pues se nos va a los grupos académicos, ¿no? Además, es alineación, o sea, no quiere decir que vamos a forzar a los investigadores a investigar en esta área, ¿no? Sino, si tú investigas en esta área, vas a tener mayor implicación a nivel recurso público, a nivel de venta de tecnología, a nivel de protección intelectual. Entonces, analizamos todas estas áreas que había en la universidad, vimos cuáles eran los sectores en que estaban incluyendo y analizamos los sectores a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es una universidad pública. El recurso viene del recurso público. Entonces, tiene que estar alineado a lo que está manejando la política pública. De eso detectamos diversos sectores también y después hicimos el match en el cual todas las investigaciones lo llevamos a 23 áreas tecnológicas y todos los sectores los llevamos a 18 sectores tecnológicos. Y esos sectores los empatamos y empezamos a ver de todos estos si había más oportunidad académica o desarrollo, si había más infraestructura, ya ves, laboratorios, si había más redes de investigación, por ejemplo, ¿no? Si había más investigadores. Finalmente llegamos a la siguiente, que es detectar esas grandes áreas de innovación, y las áreas de innovación fueron 8. Estas 8 áreas de innovación son las que marcarían, entonces, tanto a nivel de política, a nivel de poder implementar tecnologías, a nivel de propiedad intelectual. Entonces, si se fijan, ya es un análisis de infraestructura y de alineación de sectores. ¿Perfecto? Siguiente. Bueno, aquí viene otra universidad, esta es privada, y lo que nos preguntan es, a ver, con respecto a la tecnología que yo tengo, ¿en qué nivel comercial estoy y cuál es mi tendencia de innovación?
y si este producto es maduro o no como un desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque a las empresas privadas les importa vender, no les importa que tengan la presencia, ¿no?, de la tecnología, sino les importa vender, ganar dinero. Entonces, aquí igual, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué podríamos haber hecho? Bueno, la siguiente, ¿qué hicimos? Primero, analizamos las tecnologías de la universidad, porque es lo que nos están pidiendo. Entonces, recuperamos la información, establecemos fichas, determinamos cuál es la tecnología que ellos están intentando vender, lo que se podría, incluso lo que ya tienen protegido. Esa tecnología las analizamos y después a nivel mundo, porque queremos compararnos con cualquiera, o sea, va a vender comparado con el TEC de Monterrey, la SAE, el UNAM, el Politécnico y universidades extranjeras, el MIT, Oxford, Imperial College. Entonces, va a competir con eso, no podemos decir que es la mejor porque la tiene esa universidad. Entonces, analizamos a nivel internacional qué consumos hay, establecemos una vigilancia tecnológica, analizamos tendencias de la tecnología y analizamos indicadores comerciales. Y eso nos llevó a la siguiente, que yo les cuento muy rápido, pero sí lleva tiempo, siguiente, nos lleva a este mapa comercial. Entonces le decimos, ok, tu tecnología es este colorcito, esa es tu tecnología. En el mundo, la tendencia tecnológica es esto. Estas tecnologías son nuevas, son innovaciones. Estas tecnologías ya están maduras, ya se están vendiendo en el mercado. Y estas tecnologías se venden, pero ya van a salir. Están en el proceso de salida del mercado. Entonces, si se fijan, sí está creando tecnología que ya se vende, pero que si no innova, en unos años va a estar en obsolescencia. Entonces, ¿esto qué es lo que le dice a los políticos o a los tomadores de decisiones de esta universidad? Ok, estamos muy bien, o sea, esta tecnología, si yo la quiero vender, se va a vender, pero ¿hasta cuánto tiempo, no? Entonces me enfoco a estas áreas para empezar a investigarles desde ahorita, para que en unos años yo pueda seguir vendiendo esa tecnología, ¿no? Y es lo que le llamamos ciclo de vida del producto, entonces, o ciclo de vida de las tecnologías. Está muy bien que hayas innovado y que ya tengas una tecnología, pero en unos años esa tecnología va a llegar a ser obsoleta y otra tecnología se la va a comer. Entonces cuida, ¿no?, ese ámbito. Entonces le dimos la trayectoria tecnológica, en dónde está parado, cuáles son las oportunidades comerciales a nivel internacional y cuáles son los indicadores que se están manejando. Ya con esto analizamos 5 sectores, se los planteamos todas las tecnologías que habían en esos sectores y lo que empieza a hacer es movimiento de su propiedad intelectual, sus establecimientos de política para ver hacia dónde se va y también saber hacia dónde tiene que empezar a vender, ¿no? Detectar empresas que estén trabajando aquí para poderle vender y obviamente contra quién está compitiendo a nivel internacional, quiénes son los que están teniendo mayor inversión. Bueno, finalmente me gustaría escuchar si hay alguna duda de su servidor, Rodrigo Díaz, y me gustaría preguntarle para qué fines estratégicos, económicos y sociales necesito el interés. Yo estoy a la orden, Y por ejemplo, de los sistemas de tipos de tecnologías, quiero preguntarle cuál podría aplicar a la gestión de riesgos. Ajá, sí, gestión de riesgos, tal cual es un área.